nos encontramos con barreras, ¿de acuerdo? Hay muchísimas barreras en la comunicación y en todo proceso comunicativo se puede perder incluso el 80% del mensaje. ¿Qué hacen las barreras comunicativas? Pues son elementos que impiden, ¿de acuerdo? Son una barrera que impiden que la comunicación sea eficaz o que provoque una emisión o recepción errónea en el destinatario del mensaje, ¿de acuerdo? En el receptor del mensaje. Hay barreras debidas al entorno, barreras debidas al emisor y barreras debidas al receptor. Las barreras que proceden del entorno son obstáculos que se relacionan con causas físicas y tienen un efecto negativo en la comunicación, ¿vale? Las barreras físicas son las barreras ambientales, como ruidos ajenos a la propia comunicación, no son queridos, dificultan la comunicación, son impersonales y envuelven el proceso comunicativo. Pues en el entorno de una empresa, pues yo qué sé, pues timbres, teléfonos, el ruido de máquinas, tránsito, ambulancias, risas, compañeros que están hablando en voz alta, truenos, etcétera. En este primer apartado de las barreras físicas nos encontramos con las propias físicas, pero del espacio. Son el calor de una sala, ¿de acuerdo? Hace que nuestra atención disminuya, que estemos en una silla incómoda, la distancia, que estemos muy lejos del emisor del mensaje, o, por ejemplo, cuando tenemos frío, que también disminuye nuestra atención. En cuanto a barreras físicas, hablamos también de la organización de la actividad en sí, que son distracciones visuales, interrupciones continuas, teléfonos que suenan, entradas y salidas de otros miembros, de otros compañeros de trabajo, el ritmo de trabajo que hace que no tengamos suficientemente tiempo para comunicarnos con tranquilidad. Después el tiempo, de acuerdo con lo que lo acabo de nombrar, que es el espacio temporal de que se dispone para la comunicación, es decir, tratar de comunicar un asunto importante bajo presión es una barrera. Y también tenemos barreras debidas al emisor o al receptor, que son obstáculos que se relacionan con los sujetos que intervienen en la comunicación. ¿Por qué? En este caso, pues podría ser la falta de escucha activa, ¿de acuerdo? Tenemos también barreras que son relacionadas con el código utilizado, pues porque el lenguaje es ambiguo, no hay un hilo conductor del mensaje, el mensaje es incoherente, también porque el mensaje es superfluo, incurre en la redundancia, transmitir la misma información repetidas veces en exceso es un error, ¿de acuerdo? Luego, rutina en la presentación de la información, sobrecarga, ¿de acuerdo? Al final eso se transmite en sobrecarga. Después, por ejemplo, el exceso de información recibida, el uso excesivo de tecnicismos. Luego está la propia habilidad de las personas, que son barreras que dependen de la capacidad personal del emisor y del receptor para la comunicación. Tener falta de habilidades comunicativas. Por ejemplo, también por suponer que el receptor ya conoce los contenidos a tratar. No hacer preguntas para orientar sobre y poder desarrollar el mensaje en base a los conocimientos previos que tiene nuestro interlocutor. Y bueno, aquí básicamente se trata de tener una escucha activa, de tener empatía, porque la falta de empatía, por ejemplo, al no ponernos en lugar del otro, no podemos comprender sus reacciones y sus necesidades. Si no somos capaces de empatizar, no seremos capaces de comunicarnos con fluidez. Falta de feedback también, si no hay feedback, quiere decir que la información de vuelta, no hay información de vuelta, no sabemos, como no hay dudas ni preguntas, pues no nos queda claro si el mensaje se ha comprendido por el receptor, ¿de acuerdo? Después la tendencia a evaluar, por ejemplo, que es una barrera ¿por qué? Porque el ser humano tiende a juzgar, a evaluar, aprobar, desaprobar, juzgamos a veces por una primera impresión general favorable o desfavorable, no somos objetivos, ¿de acuerdo? Eso también son barreras. Después está la barrera que se llama defensa psicológica, que si un sujeto se siente atacado o presionado, pues usa las barreras. Entonces rechaza toda comunicación que tenga que ver con alguna amenaza, agresividad o crítica y así es muy difícil entenderse. Pues esto se traduce en reacciones como malestar, ansiedad, ¿de acuerdo? También si los sistemas de comunicación y los mensajes están bien diseñados, pues se consigue reducir la desinformación, ¿vale? Entonces, yo sé, pues sí que no tenemos conocimiento previo del tema, las expectativas que nos podemos llegar a crear, si tenemos prejuicios o estereotipos,
ya lo hemos comentado todo. Yo qué sé, por ejemplo, aquí que os diría, pues mira, estereotipos, dicen, ay, los andaluces es que son vagos, o los catalanes son tacaños, ¿no? Estos serían los prejuicios que tenemos, ¿de acuerdo? Pero o prejuicios referidos a raza, religión, edad, orientación sexual, o esta persona es mayor, esto no va a entender, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pasamos a las dificultades ya en la comunicación en la propia empresa, ¿vale? Aquí hemos hablado en general, ahora pasamos a la comunicación en la propia empresa. En una empresa, ¿de acuerdo? Deberíamos de tener unos canales, bueno, ya veremos que hay canales formales e informales, pero bueno, antes vamos a pasar a las que me enrollo. Voy a pasar a las dificultades en sí y no me enrollo más. Vale, una de las dificultades que nos encontramos, bueno, nos encontramos con varias, ¿vale? Estas dos y nos encontramos, son 5, sí. Vale, omisión, ¿vale? Se deja de recibir información importante porque el receptor no entiende el mensaje o solo recibe la parte que entiende o la parte que quiere entender o la parte que le interesa. Y distorsión. Hay una alteración del significado del mensaje a medida que circula por la empresa. Eso pueden ser los rumores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la falta de credibilidad de la fuente emisora de la información. En casos extremos se omite la información o no se cree por desconfianza, ¿vale? Desconfiamos de la fuente que nos lo ha comentado. Otra dificultad es la deficiencia de los canales formales. Sucede cuando los canales no se actualizan y los usuarios no los tienen en cuenta. Es decir, ahora veremos lo de los canales formales e informales para que veáis en una empresa cómo los puede establecer. Y luego el doble mensaje o incongruencia de los mensajes. Por ser un canal, o sea, por un canal se transmite un mensaje y por otro se transmite una información totalmente contraria a la anterior, ¿de acuerdo? La comunicación interna en la empresa. Recordar que los públicos internos de una empresa incluyen a los empleados, los directivos, delegados sindicales, directivos y empleados de compañías filiales, es decir, tanto en filiales del país o como filiales en el extranjero, ¿de acuerdo? Y distinguimos entre la comunicación formal y la comunicación informal. Vale. La comunicación formal es que la empresa planifica y establece la estructura de los canales por donde ha de fluir la información importante dirigida a los miembros de la organización. Y la comunicación informal son canales que no están que no están implantados ni planificados y que generalmente no siguen ninguna estructura formal y surgen de la interacción natural entre los trabajadores de la empresa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí veríamos cómo dejar un papel con anotaciones y una nota adhesiva en el escritorio de un compañero es un ejemplo de comunicación informal, en este caso escrita. Pero si el documento se ajusta a los documentos distribuidos por la organización a tal efecto, ¿de acuerdo? Que tenemos un papelito de ha llamado fulanito a la hora tal, es decir, porque nosotros ya tenemos un impreso que la empresa nos dice que tenemos que cumplimentar, pues sería un canal que se consideraría formal en ese caso. Vale. ¿Qué tipos de comunicación informal existen? Pues el rumor, ¿de acuerdo? Que no es siempre espontáneo, su manipulación pues no es fácil, hay empresas que a veces han sacado rumores para desbancar a la competencia, bueno, ese entramado, ¿vale? Y bueno, pues por ejemplo, os voy a poner más ejemplos de comunicación formal e informal, pero centrándome solamente en el ámbito de la empresa. Una reunión de un departamento en el que el jefe o jefa da instrucciones a seguir es una comunicación formal. A pesar de ser oral, es formal, ¿de acuerdo? En cambio, cuando nuestro jefe o jefa toma un café con nosotros y comenta que la empresa se expandirá y no sé qué, pues es una comunicación informal, aunque nos comente cosas del trabajo. En ambos casos habéis visto que se trata de comunicaciones orales que tratan temas de la empresa, ¿vale? Pero cuando la comunicación se realiza en un bar tomando café, se considera una comunicación fruto de una conversación informal que no estaba prevista en la organización de la empresa, en su planificación. Y en este caso, una vía más formal de transmisión de esta información habría sido una reunión o un comunicado interno, ¿de acuerdo? Un correo electrónico o una comunicación por la intranet, por ejemplo. Vale, pasamos a la comunicación externa, ¿de acuerdo? La comunicación externa es el intercambio que mantiene la empresa con sus públicos externos, ¿de acuerdo? Para una organización es fundamental comunicarse para darse a conocer y crearse una imagen favorable. Y la comunicación externa tiene el propósito de conseguir
que sus receptores conozcan la identidad de la empresa, la imagen, nuestros productos, los servicios que ofrecemos, los clientes intermedios, los consumidores finales, pues que intentar que estos que conozcan los productos, que conozcan a la empresa y que tengan preferencia por nosotros, ¿de acuerdo? Vale, clientes, ¿vale? Proveedores, es decir, y la sociedad en general, ¿vale? Aquí os he puesto las ventajas y las desventajas y los inconvenientes de la comunicación oral y de la comunicación escrita, ¿vale? Pues como ventajas de la comunicación oral, y no me enrollo más, voy simplemente con esto, es que la transmisión es más rápida, permite una retroalimentación inmediata, tenemos posibilidad de complementar este mensaje con información adicional en función a las dudas, porque hay un feedback instantáneo. Podemos enfatizar el mensaje mediante la comunicación no verbal, con gestos, ¿de acuerdo? Subiendo nuestro tono de voz, con nuestra mirada, etcétera. Y los inconvenientes de la comunicación oral serían que el contenido del mensaje no queda registrado en ningún sitio, luego se puede olvidar ese contenido o negar, no, tú no me has ordenado que haga esto, tú no me has dicho que revise aquello, muy fácil, ¿de acuerdo? Entonces, es fácil de olvidar parte del mensaje también si es muy largo o complejo, aunque en principio lo hayamos entendido. Ventajas e inconvenientes de la comunicación escrita es que, pues, la ventaja de la comunicación escrita es que el mensaje queda registrado íntegramente, que se puede consultar en cualquier momento, ya sea una carta, un correo electrónico. Hay más facilidad para transmitir información compleja, tenemos más tiempo también para leerlo y comprenderlo, y se puede releer, ¿no? Pues eso, para mejorar la comprensión, pero los inconvenientes es que requiere más tiempo de preparación y un dominio del lenguaje, no se puede garantizar que la respuesta sea inmediata, ¿de acuerdo? Y no se puede controlar quién lee el mensaje al final. Vale, vamos a hablar también de la comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es la comunicación no verbal? Pues simplemente se trata de aspectos complementarios a la palabra. La postura, los movimientos de las manos, el tono de voz, el énfasis de las frases, los gestos, las miradas y otras expresiones corporales, ¿vale? Si hablamos del lenguaje corporal o cinésica, ¿de acuerdo? Tenemos que, la cinésica, ¿de acuerdo? O el estudio del lenguaje corporal es el estudio del sentido del movimiento del cuerpo, ¿de acuerdo? Y se llama cinésica porque la palabra proviene del griego kines, que significa movimiento, y estesia, que significa sentido. El cuerpo emite significado constantemente, es decir, nuestro cuerpo emite mensajes. Por eso también recibe el nombre de lenguaje silencioso, ¿de acuerdo? La cinésica también es el lenguaje silencioso y hace referencia a la manera de cómo las personas mueven el cuerpo y toman una actitud mediante la postura, los gestos, ciertos movimientos de la cabeza, de las piernas, ¿vale? Por ejemplo, el lenguaje también forma parte de la cultura y un gesto considerado amistoso en una cultura se considera hostil en otra, que si acabamos trabajando en una empresa multinacional, una empresa que se relaciona con distintos países o tenemos que viajar, pues esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Con cómo nos relacionamos con otras culturas. Por ejemplo, los japoneses cuentan a la inversa, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, los occidentales empezamos con el puño cerrado y vamos estirando los dedos, ellos nos van cerrando, ¿de acuerdo? En China también utilizan la misma mano, pero hasta el número 5. Luego, por ejemplo, el típico gesto de OK en países como Brasil, Venezuela o Turquía se utiliza para mandar a alguien a paseo. En Japón este gesto hace referencia al dinero. El gesto del pulgar hacia arriba, el típico gesto que nosotros decimos me gusta, ¿no? Un like, que utilizamos en Occidente, tiene un significado diferente en otros países. Por ejemplo, en Irán, Rusia, Arabia Saudí o en algunos países africanos se utiliza a alguien para invitar a que se vaya. Tocar la cabeza, en algunas culturas se trata de un gesto cariñoso y cercano, pero en países budistas como Myanmar, Tailandia o Camboya es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque consideran a la cabeza una parte sagrada del cuerpo, donde está el alma. Yo qué sé, la cabeza para sentir y negar, pues en países como España movemos la cabeza hacia arriba y abajo para sentir, y de izquierda a derecha para negar, y en países como India o Bulgaria lo hacen a la inversa. Luego cruzar los dedos, por ejemplo, pues este gesto
lo hacemos para desear suerte a alguien, ¿no? Cruzamos los dedos, suerte. Pues debemos tener cuidado porque en determinados contextos, por ejemplo en Vietnam, hacen referencia a los genitales femeninos. Y luego el movimiento del meñique también cambia mucho de una cultura a otra porque en India se utiliza para dar a entender enfado y frustración. Los japoneses levantan el dedo meñique para indicar que dos personas mantienen un vínculo sentimental. En Bélgica, por ejemplo, es el símbolo para pedir una cerveza y en Indonesia los hombres señalan hacia abajo para indicar que necesitan ir al baño. En conclusión, que hay que prestar muchísima atención a la hora de comunicarnos y relacionarnos en contextos culturales distintas y con personas de diferentes culturas. Entonces, hay que aprender de todas esas formas, ¿de acuerdo? Yo sí que os he puesto una tabla, que esto no os lo tenéis que estudiar, ¿vale? De las tablas de actitudes, posturas y gestos que lo tenéis en los apuntes, pues yo qué sé, manos abiertas, sinceridad, cara apoyada en la mano, inclinada un poquito hacia adelante, atención, sonreír, felicidad, molestia, tensar la cara o arrugar la frente, tristeza, bajar la mirada, la cabeza y la mirada, inseguridad, jugar con el pelo, comerse las uñas, ¿vale? Etcétera, los más típicos. Pero esto no os lo tenéis que saber, es más, yo qué sé, que lo consultéis, ¿de acuerdo? Vale, luego tenemos la proxémica, ¿de acuerdo? La proxémica se ocupa del estudio de la distancia, ¿vale? O contacto físico de las personas y los objetos que se expresan mediante el lenguaje no verbal, ¿vale? Aquí también hay que hacer referencia a la cultura de cada país, porque en cada país también tenemos unas distancias y unas maneras de saludarnos o acercarnos más o menos. A ver, en general, siempre se utiliza el brazo, codo, mano, puño, ¿vale? O mano. Es decir, en una distancia, en un entorno profesional, de acuerdo con un cliente, pues utilizaríamos el brazo estirado, esa sería la distancia de cortesía. Las personas que nos invaden el espacio, si os dais cuenta, te incomoda porque se acercan más de la distancia que tienes cuando tú tienes tu brazo estirado. La distancia de codos, es decir, cuando hablamos el codo, ya claro, se reduce a la mitad la distancia respecto del brazo. Esta distancia ya es para personas de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Amigos, compañeros de trabajo con los que trabajamos codo a codo. Y luego la distancia de puño, pues ya es para las personas más a nivel íntimo, ¿de acuerdo? No sé, los europeos y latinos, a ver, tenemos una cultura más próxima y cercana, y luego los países asiáticos, ya sabéis, pues que son de mantener mayor distancia, ¿de acuerdo? Pues la proxémica estudia esto. Edward Hall fue el pionero en el estudio de la proxémica y estableció lo que yo os he explicado de manera muy sencilla con brazo, mano, codo, pues él lo explica con fase cercana, fase lejana y connotación habitual, ¿vale? Íntima, contacto físico, lejana hasta 45 centímetros y connotación habitual, mucha implicación sexual afectiva, relación así como más personal. Bueno, aquí tenéis las diferencias, también lo tenéis en los apuntes. Tampoco hay que aprendérselo de memoria, simplemente que Edward Hall fue el pionero del estudio de esto que os acabo de explicar, ¿de acuerdo? No hay que saberse los centímetros en sí. Vale, por último, otro concepto al hilo de toda este tipo de comunicación es la paralingüística, ¿de acuerdo? La paralingüística se refiere a las señales vocales que acompañan al mensaje, como el volumen o el tono, y la verdad es que tiene una influencia bastante significativa en la disposición de las otras personas para cooperar con el emisor. Yo qué sé, pues la fluidez, el ritmo del discurso, la entonación. Si yo hablara todo el tiempo así, pues supongo que nos llegaríamos a dormir. ¿Me explico? Entonces, los componentes, de acuerdo, en cuanto a la voz, pues serían la dicción y el arte de articular y pronunciar las palabras con claridad. Pues eso quiere decir, pues aquellas personas que hablan así como con la boca, que no acaban con la boca muy cerrada, que no acaban de vocalizar, o que tienen un tono muy alto, muy bajo, muy agudo. La potencia, ¿no? Hay que tener también la potencia o el nivel de fuerza en la voz, la fluidez, en la facilidad de expresión, el ritmo, la velocidad de la comunicación y luego la entonación, las flexiones de la voz para dar más énfasis, menos, ¿de acuerdo? Y ahora mismo pues estoy jugando un poco con todo esto. Y pasamos al proceso de atención al cliente, ¿de acuerdo? Que con mayor o menor rapidez la atención al cliente pasa por estas fases.
¿vale? La primera fase es la fase de acogida, ¿de acuerdo? En la fase de acogida, pues recibimos al cliente, le hacemos pasar a la sala de espera. Es bueno que si no vamos a ser nosotros el que luego lo atendamos, pues que le ofrezcamos un café, que le acompañemos a la sala de espera, que le vayamos a avisar al compañero que lo tiene que avisar. La espera pues tiene que ser la mínima posible, ¿de acuerdo? En el sentido de que pues no a ver, que quiero decir que es normal que a veces el cliente tenga que esperar, ¿de acuerdo? Pero tenemos que mejorar en todo lo que esté en nuestra mano la percepción del cliente. Entonces hay que anticiparse al cliente, procurar tener un contacto con él, informar de cuánto tiempo más o menos tiene que esperar, amenizar la espera con asientos, revistas, pues no sé, un ambiente musical, a lo mejor a veces hay un vídeo publicitario. ¿De acuerdo? Todo esto ayuda a que el cliente tenga una percepción más positiva de nosotros, de la empresa, ¿vale? Luego pasaríamos a la gestión. Aquí es la gestión que se hace con el cliente, que puede ser de información, venta, pago de un producto, devolución, reclamación, postventa, bueno, sea lo que fuera el motivo de la visita del cliente, hay que tener que presente que la atención al cliente pues no supone una deferencia de la empresa hacia el cliente, es una obligación, ¿de acuerdo? Entonces, el empleado ha de poner en juego todas las técnicas de comunicación oral para que el cliente perciba que entendemos, ¿no? Que esa persona entiende su punto de vista y que se va a ocupar de la situación que plantea. En la medida de lo posible se ha de preocupar de personalizar la relación utilizando expresiones que incluyan el nombre del cliente. Aquí es fundamental la escucha activa, ¿de acuerdo? Si no sabéis lo que es la escucha activa, en la ampliación lo tenéis, por no extenderme demasiado, en la ampliación en los apuntes lo tenéis, ¿vale? Tenéis conceptos como asertividad, escucha activa, escucha, consejos, recomendaciones. Despedida, ¿vale? En la despedida, pues una vez se ha realizado la gestión, el empleado ha de comprobar que si se han satisfecho o no las expectativas del cliente, ¿vale? Comprobar si ha sido eficaz o ineficaz y si ha cubierto la necesidad que venía del cliente. Si no ha sido así, si no hemos cumplido las expectativas, nos hemos de disculpar y transmitir que hay una voluntad de ayudar en todo lo que sea posible, ¿de acuerdo? La despedida debe ser el colofón de una relación correcta y ha de estar envuelta de cortesía, amabilidad y también utilizar el nombre del cliente en la fórmula de despedida, ¿vale? Y bueno, pasamos a la comunicación no presencial, ¿vale? Aquí no me he extendido mucho porque, o sea, lo voy a comentar, quiero decir, no os he puesto la comunicación no presencial, ya hemos visto antes los canales de atención multicanal, entonces es hablar un poquito otra vez de los mismos canales, ¿de acuerdo? Seguimos hablando del teléfono porque es un medio básico en la vida profesional, ¿vale? Tiene ventajas porque es rápido, un contacto personalizado, tiene la posibilidad de tener contactos frecuentes, especialmente con los clientes que están aislados, y como inconvenientes que puede molestar a alguna persona el que te llamen por teléfono. Nos podemos volver súper inaccesibles porque ya bloqueas el contacto y ya no quieres que te llamen más. Y bueno, y también a veces se producen niveles de pérdida del mensaje porque, claro, no vemos los gestos, no vemos, porque no estamos presentes físicamente, ¿de acuerdo? Sin más, aquí habría un poquito de normas de uso del teléfono, ¿vale? La acogida, pues el empleado debería de anunciar el nombre de la empresa y presentarse. eh, Esperar al teléfono es difícil para el cliente, con lo cual responder al cliente al momento, pedirle teléfono, devolverle la llamada si en este momento lo podemos entender y devolverle la llamada en un tiempo prudencial. Cuando se tenga la información, se ha de dar con claridad. Hay que dar tiempo al interlocutor para que tome notas, ¿vale? Y en la despedida, por ejemplo, pues asegurarnos que no ha quedado ninguna cuestión pendiente, asegurarnos de despedirnos usando un tono cálido y siempre hablando con amabilidad y corrección, ¿vale? Adaptar la voz a las fases de conversación, etcétera. Todo esto lo tenéis en los apuntes, pero no os voy a preguntar nada específico de esto, ¿vale? En el examen. Además son cosas muy, muy lógicas, ¿de acuerdo? ¿Qué más?
Vale, tenemos las centralitas telefónicas, ¿vale? Las necesidades que la empresa tiene de comunicarse son cada vez mayores y que en general crea una dependencia del teléfono. La centralita, ¿qué hace? Pues ayuda a distribuir un número, o sea, es un aparato que sirve para distribuir, perdón, un número de líneas de teléfono entre los usuarios que disponen de una extensión telefónica. Para disminuir el elevado coste que esto representa, la empresa se dota de una centralita que le permite disponer de menos líneas, pero todos los trabajadores tienen acceso al teléfono utilizando terminales supletorios. Quiere decir esto que a lo mejor nosotros en una empresa tenemos 10 líneas y nosotros somos 20. Entonces, si hay 10 compañeros hablando, no podremos hablar. Nos podremos comunicar internamente con los otros 10 que no están hablando, pero si no se suelta alguna línea no la podremos coger para nosotros llamar a un cliente, ¿de acuerdo? Yo creo que si habéis trabajado todos lo entendéis. Entonces, la ventaja principal del uso de la centralita es que permite hacer llamadas internas entre extensiones y además sin coste alguno, porque no es ningún coste en la factura telefónica, y sirve también para filtrar las llamadas que se dirigen a la persona óptima. A veces el usuario sí que es verdad que ha de esperar mucho para ser atendido y eso es una desventaja, ¿vale? Otro elemento de comunicación no presencial es la videoconferencia, que está tomando muchísima fuerza. Es la mejor sustituta de la presencia física de los interlocutores. ¿Por qué? Pues porque permite una comunicación interactiva en tiempo real, permite la interacción, es vía telefónica con imagen y sonido, las personas que intervienen se ven y se escuchan como si estuvieran juntas, pueden intercambiar información, vídeos, gráficos, imágenes, lo que sea, ¿de acuerdo? Hay dos modalidades de videoconferencia, punto a punto, que es entre dos lugares y por tanto todos los participantes se visualizan entre sí, y multipunto, que es entre 3 o más lugares, de forma que es imposible que todos se visualicen simultáneamente, ¿vale? Vale. ¿Qué hay que hacer? Pues hablar de manera pausada, clara, con un volumen más o menos constante, no golpear el micrófono, hacer pausas, yo qué sé, respetar las intervenciones de los asistentes, no hablar todos a la vez, permitir interrupciones para las preguntas. ¿Qué hay que hacer también en cuanto a nuestros movimientos? Pues no hacer mogollón, ay, perdón, mogollón, digo, evitar movimientos excesivos y repentinos, mantener los gráficos o imágenes el tiempo que sea necesario para que todo le dé tiempo a todos les dé tiempo a verlo, utilizar materiales de calidad para que se vean perfectamente, nuestra indumentaria no ha de ser de colores chillones, y luego en cuanto a aspectos técnicos, pues una entrada de vídeo, cámara web, salida de vídeo, monitor, ordenador, televisor o proyector, entrada de audio, micrófono y salida de audio altavoz. ¿De acuerdo? Luego transferencia de datos, LAN o Internet. Y con esto habríamos terminado, ¿de acuerdo? En la comunicación escrita, en la atención al cliente, yo creo que ya vosotros entendéis perfectamente cómo redactar un correo electrónico, cómo redactar una carta comercial, cómo tratar a las personas de usted, de tal. Todo esto lo tenéis como material complementario. Y también, bueno, tenemos también la mensajería, las redes sociales, ¿vale? Dentro de la comunicación no presencial, pero como ya he hablado de ellos antes, pues sería un poquito repetirme y ya estaría bien, ¿vale? Tenemos el WhatsApp, el Twitter, bueno, pues todas las nuevas formas que han entrado a formar parte de la comunicación de la empresa con su público externo, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí la explicación de la unidad 1. Muchísimas gracias por vuestra atención.